Llamamos ahora a todas las personas que están adheridas a este proyecto aquí en A Coruña. Van a pasar una por una. Empezamos con José Touriño, lo escuchamos, y procede del Club Marinera. Buenas tardes a todos os que estáis aquí. Para a miña banda simplemente comentar que o noso club, o Club de Voleibol Marinera da Coruña, está adherido a este proxecto. Nos parece evidentemente un proxecto único, extraordinario, que temos a oportunidade de todos de poñer un grao para a nosa banda para que unha oportunidade como esta non la deixemos escapar, e que esperemos evidentemente que o traballo de todo o mundo onde se vai a facer toda esta magnífica marcha chegue ata onde teña que chegar, que en definitiva é os gobernos de todo o mundo, para que se desmilitalicen, poidamos ter no futuro unha paz duradeira e tranquila. Moito ben. Gracias. Escuchamos ahora qué es lo que van a hacer desde el Ballet de Druida. Escuchamos a Alfredo Suárez. Hola, buenas tardes a todos. Pues tenemos una iniciativa, efectivamente, que no sabemos si se podrá realizar, pero supongo que sí, porque hasta ahora toda la gente que se ha hablado, todos han dicho que sí, y es hacer un macro espectáculo en la calle con músicos, actores, bailarines, poetas, escritores, todo lo que pueda acaparar, y no un espectáculo pesado, mucho menos que esto, menos pesados, pero y no sé, que haya un poco para gusto de todos, con música de Galicia, música clásica, música moderna, cantantes, danzas de todo tipo, todo lo que podamos captar, y todo por la paz, aunque en el mundo artístico me parece que siempre ha sido así. Siempre creo que los artistas es uno de los... Bueno, es gente que siempre ha abogado por la paz y siempre entre sus obras siempre está la paz por el medio. Pues una vez más, esta vez por la marcha mundial. Gracias. Gracias también por tu piropo. Y seguimos con Fran Gómez, lo visteis hace un momentito en el vídeo, es un motorista muy conocido ya por todos, llevaba una fotografía de una pancarta, un cartel de la marcha mundial, y queremos que nos cuentes qué es lo que es el proyecto. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, estoy también desde Costa da Morte tenemos otra iniciativa, a ver si entre todos y hacemos una macro fiesta en Finisterre el 24 de noviembre, intentar hacer una concentración de motos que participen todas las 4 provincias gallegas. Y bueno, la verdad que a mí esto me cogió de sorpresa porque no sabía cómo era la marcha mundial, y fue un poco cuando llegué del Dakar y me llamó Marisa explicando un poco lo que, bueno, la repercusión que tuvo el tema este de mi pancarta, ¿no? Y bueno, la idea que creo que les gustó fue pues de intentar llevar una gaita hecha por un artesano gallego a través de todos los puntos hasta llegar a Punta de Vacas, y bueno, intentar que alguien toque la gaita allí y no, que yo no sé, pero bueno, intentar representar un poco la cultura gallega celta a través de la gaita, y que bueno, que por una vez realmente esto sirva para algo, y que pare la violencia, la guerra y todo, que se protege un poco más los derechos humanos. Nada más. Buenas tardes a toda la gente que se ha dado cita, digamos, a esta iniciativa que es tan amplia, la verdad que llega a todos, ya sea extranjeros,
bolivianos y al final nosotros nos han llegado también. Somos una asociación de bolivianos y no bolivianos. Nosotros tenemos, en principio, para poder difundir la marcha mundial, nosotros nos dedicamos a realizar campeonatos deportivos. Bueno, para que la gente extranjera se dedique a trabajar, pues tiene que de alguna manera desconectar del trabajo, ¿no? Y bueno, lo hacemos mediante actividades deportivas. Bolivia es un país costumbrista. También realizamos fiestas socioculturales, en las que también tenemos visto el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Vamos a realizar una fiesta para la gente que trabaja, latina, no solamente para bolivianos. Entonces también pondremos una pancarta de la marcha mundial, como también realizamos en las convocatorias a los campeonatos, también invitamos a la gente que se una a la marcha mundial. También me gustaría hacerles conocer a toda la gente que se ha dado cita a este evento, que este 23 de marzo nosotros recordamos una pérdida muy grande. Como sabéis, Bolivia es un país sudamericano, corazón de Sudamérica, y no tiene mar, a consecuencia de una guerra, también de una pérdida precisamente con Chile. Y la verdad que es valorable que la presidenta de Chile se haya adherido a una marcha como esta. Alguien lo recordará, el año pasado, no sé si lo habéis oído, había una iniciativa que no sé por quién, pero nosotros queríamos que nos devuelvan el litoral boliviano. No tenemos mar, no tenemos litoral, entonces, a ver, nos gustaría hacer una iniciativa como esta para tener nuestro mar. Entonces, me gustaría eso, lo que he logrado, a que ustedes por lo menos tengan ese conocimiento, que es este 23 de marzo, en mi país es un desfile, y eso, recordando una pérdida de esa naturaleza. Gracias.